Vamos a continuar con el estudio de las bienaventuranzas. Estamos en Mateo 5, Mateo capítulo 5. Y ya pudimos entender, ¿verdad?, el mensaje de la palabra cuando Jesús en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Les doy así rápidamente un resumen. Cuando la palabra dice bienaventurados los pobres en espíritu, no se refiere a una pobreza material, se refiere a nuestra condición espiritual, se refiere a reconocer delante del Señor que nada podemos hacer sin Él. Eso es un pobre en espíritu, aquel que reconoce su necesidad de Dios, aquel que tiene la humildad de reconocer que solos nada podemos hacer. Para todo en esta vida, amados hermanos, necesitamos del Señor. También hablamos de bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿verdad? Y nos explicaba mi esposo de que ese llorar era un llorar debido al arrepentimiento del corazón. Es aquel llanto, ¿verdad?, que se produce desde lo más profundo de nuestro espíritu cuando reconocemos que le hemos fallado al Señor. También hablábamos de los bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De esa mansedumbre que solamente podemos obtener como un fruto del Espíritu Santo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hablábamos, ¿verdad?, que todo aquel que conoce la palabra del Señor va a tener un celo porque la justicia de Dios se cumpla en esta tierra. Y todos aquellos, ¿verdad?, que tengan esa hambre de justicia, la recibirán, porque nuestro juez es el Señor. Hablábamos también de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y veíamos la misericordia no solamente como: ay, me compadezco de aquella persona, qué triste lo que le está pasando, no, sino de una misericordia activa, una misericordia que nos lleva a actuar, ¿sí?, en consecuencia de la necesidad que estamos viendo en la vida de nuestro hermano. Aquel que es verdaderamente misericordioso no solamente te toca el hombro, sino que actúa, ¿verdad?, para ayudarte. Eso es una persona misericordiosa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y veíamos que esta limpieza de corazón es la santidad que el Señor nos pide. Es esa santidad sin la cual nadie le verá, porque necesitamos nosotros que el Señor nos limpie de toda la inmundicia, de toda la carnalidad, ¿verdad?, que como seres humanos contra aquella que nosotros diariamente luchamos para poder ver al Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto era lo que hablábamos el viernes pasado, y nos enseñaba mi esposo que procuráramos la paz con todos, ¿verdad? Y decían algunos hermanos: sí, yo quiero procurar la paz con todos, ¿verdad?, con la humanidad, pero la humanidad no se deja. Hoy vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Y la bienaventuranza que vamos a revisar el día de hoy es la que está del versículo 10 hasta el 12. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces,
esta palabra, en quien nosotros la vemos plenamente reflejada, es en la vida de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, tuvo un tiempo de preparación, ¿cierto? Y bueno, esto los hermanos que están en el seminario saben, ¿verdad? Que Jesús tuvo un tiempo de preparación y que durante ese tiempo de preparación, Él no se había mostrado, digamos, a la vida pública, ¿verdad? No había ningún indicio de la presencia del Hijo de Dios en la tierra. Jesús estuvo observando de cerca las enseñanzas de su primo, ¿verdad? Juan el Bautista, y durante todo ese tiempo Él estuvo preparándose, porque sabía que iba a llegar un momento en el que su ministerio iba a ser muy popular. Y de hecho, cuando llegó ese momento de popularidad, nosotros vemos a Jesús enseñando a multitudes, ¿cierto? Nosotros vemos a Jesús haciendo milagros, nosotros vemos a Jesús dando profecías, nosotros vemos a Jesús haciendo señales, y multitudes lo seguían, ¿cierto? Y de repente, del anonimato, salió a la popularidad, donde era famoso, la Biblia así tal cual lo dice, en toda Galilea, ¿verdad? En toda Judea y aún fuera de esas provincias. Y Jesús fue conocido inclusive en Tiro, en Sidón, ¿verdad? En regiones fuera de Israel, y gozaba de mucha popularidad. Y después de esa popularidad, de repente, a raíz de lo que él decía, a raíz de lo que él hacía, fue perseguido. ¿Perseguido por quiénes? Perseguidos por los grupos religiosos. Jesús fue perseguido por los fariseos, Jesús fue perseguido por los saduceos, Jesús fue perseguido por los escribas, porque no estaban de acuerdo en nada de lo que Jesús hacía. Ellos solamente estaban observando a Jesús para ver qué hacía mal, para enseguida señalarlo. Jesús, ¿por qué sanas en el día de reposo? Jesús, ¿por qué vas a la casa de los publicanos? Jesús, ¿por qué andas con las prostitutas? Jesús, ¿a ti quién te dio autoridad para perdonar pecados? Jesús, ¿a ti quién te dio autoridad para sanar? Y todo lo que Jesús hacía, de repente todos estos grupos religiosos de la época empezaron a perseguirlo por la popularidad que Jesús tenía, ¿verdad? Entre el pueblo. Y no solamente los grupos religiosos, a Jesús empezaron a perseguirlo pues prácticamente todo el poder político del Imperio Romano. Saben ustedes que inclusive, ¿verdad?, en el momento en que Jesús va a la cruz, se enfrenta a varios juicios de parte de los religiosos de la época, juicios de parte de los políticos de la época, ¿sí? E inclusive el mismo pueblo, ¿verdad?, cuando lo sacaron, y sacaron también a los ladrones, decía el pueblo en contra de Jesús: crucifíquenlo y liberen a Barrabás. Toda una persecución desde distintos frentes, desde distintos puntos, ¿no? Desde distintos grupos. Jesús fue quien más persecución tuvo en esta tierra. Así que él, ¿verdad?, que sabía todo lo que le esperaba, toda la persecución que le iba a venir, precisamente nos dice que nos gocemos, que nos alegremos por la persecución. ¿Podemos nosotros comprender la magnitud de sus palabras? Sabiendo Jesús todo lo que le esperaba, nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los profetas fueron perseguidos. Isaías lo asesinaron, aserrado. Jeremías fue a la cárcel.
Todos los profetas fueron perseguidos. Varios de ellos fueron asesinados por el mismo pueblo judío, porque no les agradaba la palabra que Dios les enviaba. Y eso que sucedía en esa época de los profetas sigue sucediendo hoy, amados hermanos. Quizás hoy nosotros aquí en México, ¿verdad? Estamos cómodamente sentados ahorita, ¿verdad? Unos así, otros así, todos cómodamente sentados, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor. Ya se compusieron. Pero ¿cómo son? Pero, amados hermanos, no todos tienen ese privilegio. No todos. Aquí mismo en este país hay persecución. Hay persecución en las tribus indígenas, en Oaxaca, en Chiapas. ¿Sí sabían ustedes que en la Ciudad de México hay una casa donde se dedican a recibir cristianos refugiados que vienen de esas etnias indígenas porque allá en sus tierras los quieren matar y aquí los reciben? Porque aquí mismo, o sea, no necesitamos ni siquiera irnos a la China, ni a Corea del Norte, ni a Cuba. Aquí mismo en México hay persecución en contra de los cristianos. Hay persecución, ¿por qué? Porque cuando dos grupos o dos personas están en contra, ¿sí?, uno está a favor de seguir a Cristo y el otro está en contra de seguir a Cristo, hay un conflicto. Y aunque nosotros como cristianos procuremos de todo corazón seguir la paz con todo, es cierto lo que comentaba la hermana el viernes, la humanidad no se deja. Aunque como cristianos seamos pacificadores y queramos mantener la paz con las personas que nos rodean, hay personas que definitivamente, aún antes de conocernos, ya nos han declarado la guerra por el simple hecho de ser cristianos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero miren, amados, hay vecinos, ¿verdad?, o personas maestros, ¿no?, los jóvenes que están en la universidad, ¿no?, que sin conocerte, sin tratarte, por el simple hecho de que se enteraron que eres cristiano, te arman toda una persecución. Entonces ni siquiera es cuestión de que sean a lo mejor personas a las cuales les hemos causado un daño o les hemos hecho algo. Hay personas que, aunque no les hayamos hecho nada, por el simple hecho de seguir a Cristo, se convierten en nuestros enemigos. Eso es una realidad. Eso sucede con personas que no conocemos, pero tristemente también sucede con las personas que conocemos, con las personas cercanas. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, inmediatamente somos sujetos de rechazo y de persecución. El simple hecho de aceptar a Jesús en nuestros corazones es algo que ante la sociedad, ¿verdad?, inmediatamente va a haber una reacción de rechazo y de persecución. Todos nosotros tenemos un testimonio de vida, un testimonio de las circunstancias bajo las cuales llegamos a los pies de Cristo. Algunos nacieron en cuna cristiana, como dicen, ¿no?, pero la mayoría no. La mayoría tenemos un pasado, tenemos un contexto, venimos de una situación de dolor, venimos de una situación de la cual nosotros somos conscientes que solo el amor de Dios nos rescató y nos sacó de esa condición en la que nosotros estábamos. Pero una vez la palabra de Dios empieza a transformar nuestras vidas, una vez el Espíritu Santo empieza a transformar nuestro carácter, a cambiar los malos hábitos que antes teníamos, inmediatamente viene una persecución. Eso es de ley. Inmediatamente, ¿no?
Y tristemente los primeros que empiezan a perseguirnos son los de nuestra propia casa. Eso yo lo viví palpable. Y fue traumático, ¿no? Les cuento rápidamente que el día que yo me iba a bautizar, yo no había dicho nada en mi casa. Me salía a escondidas. Ni siquiera tenía ropa blanca, porque pues a quién le iba a decir que me la comprara, ¿verdad? Yo era una jovencita, pues todavía era mantenida de mi papá y mi mamá, ¿no? Pues cómo iba a decir que me iba a bautizar, ¿no? Y fue todo que ya después les contaré, ¿verdad? Fue todo un proceso, para salir ese día de mi casa a mi bautismo. Entonces, por la persecución tan grande, porque pues yo nací en un hogar católico, estudié en un colegio de monjas toda la vida, estudié en una universidad de curas, entonces ya se podrán imaginar la persecución de la cual fui víctima cuando en el momento en el que dije pues soy cristiana, ¿no? Y entonces les estoy hablando desde la experiencia misma, ¿no? Que es cierto, por causa del Señor y por causa de querer buscar al Señor, la mayoría de nosotros, o todos más bien, hemos sido perseguidos. Primeramente por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo. En cualquier área de la vida donde nosotros nos movamos, somos sujetos de persecución. Porque quizás no va a ser una persecución como la que hay en esos países comunistas, ¿no? Que te matan, o en esos países musulmanes, ¿no? Cuando un musulmán se convierte a Cristo, que lo matan, porque pues eso para ellos es una traición, ¿no? Y literalmente dan su vida por Cristo. A nosotros no nos ha tocado vivir eso, pero sí nos ha tocado vivir la persecución de otra manera, de otro modo, ¿sí? Porque yo creo que al día de hoy todos nosotros de alguna manera somos perseguidos, ¿sí? Y a alguien le caemos mal por el simple hecho de ser cristianos o por el simple hecho de querer buscar que el propósito de Dios se cumpla para nuestras vidas. Y amados hermanos, cuando nosotros somos perseguidos, esa persecución implica calumnia, esa persecución implica difamación, esa persecución implica que hablen mal de nosotros, porque aquí la palabra nos dice, ¿verdad? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero cuando nosotros estamos pasando por esas situaciones, generalmente la reacción es de tristeza, de llanto. Ay, pero ¿por qué, verdad? Esta persona que era mi familiar, que era mi amigo, que era mi vecino, ¿por qué ahora me persigue de esta manera? ¿Por qué habla mal de mí? ¿Por qué me calumnia? ¿Por qué me difama? Si yo no le he hecho nada. Y entramos nosotros en una crisis, ¿verdad? Generalmente esa es la reacción, ¿sí? Como seres humanos, de preguntarnos qué sucede, y se entristece nuestro corazón de saber que ese que antes se decía amigo, pues se desapareció, ¿no? De que antes que ese familiar que decía que te quería tanto, pues, ahorita ya te aborreció, ¿no? No quiere saber nada de ti, etcétera. Y se entristece nuestro corazón. Sin embargo, el Señor en su palabra nos está diciendo cuál debe ser nuestra respuesta cuando eso nos suceda. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta debe ser de gozo. Porque claramente, hermanos, cuando las situaciones está todo a nuestro favor, algo no anda bien ahí. Es la realidad.
como cristianos constantemente, en algún área de nuestra vida, en algún contexto en los cuales nosotros nos movamos, alguien nos va a perseguir, alguien nos va a aborrecer, alguien nos va a rechazar. No existe el caso del cristiano que les cae bien a todo el mundo. Ese cristiano no existe, que en todas partes lo quieren. No, porque en tu trabajo algún día tu jefe te va a proponer que hagas algo que va en contra de la palabra, y ese día que tú le digas que no, ya no te va a querer tanto, o ya no le vas a caer tan bien como le caías antes. No faltará el día en que algún compañerito de la escuela o de la universidad te invite a hacer algo que tú sabes que está en contra de la palabra, y tú como buen hijo de Dios le vas a decir: no voy a hacer eso, no voy a probar aquello, no voy a hacer esto. Y ese día, ese amigo te va a empezar a perseguir. No faltará el día en que tu familia te digan: tómate esta cervecita, vente, vámonos a la fiesta, o que haces metido en la iglesia, mejor ven a visitarme, y tú le vas a decir: no, porque yo necesito escuchar palabra de Dios, yo voy a la iglesia, y entonces tu familia te va a rechazar. Entonces, amados hermanos, ese cristiano que va a estar a todo dar, a todo confort, que todo el mundo está a gusto con él, ese cristiano no existe. Porque si a usted todo el mundo lo quiere y nadie lo aborrece, entonces algo no anda bien. Algo no anda bien. Porque como cristianos, el simple hecho de que nosotros hagamos lo correcto nos trae enemigos. A mí me ha pasado, y yo sé que a ustedes también, en el trabajo, en la universidad, con los vecinos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en contra de la cultura del mundo. Tenemos principios completamente diferentes a los que se practican en el mundo. Y en alguna de esas situaciones nosotros no vamos a encajar y vamos a empezar a ser perseguidos. Más de uno de nuestros hijos ha sido rechazado en la escuela porque no va disfrazado o no, eso de los muertos, del Día de los Muertos, ¿no? Más de uno ha recibido rechazo, ha recibido persecución, incluso de los mismos maestros. Más de uno, porque eso hasta nuestros niños son sujetos de esa persecución sutil, muy sutil, pero sí. Más de uno de nuestros adolescentes que tienen 12, 13 años ha sido perseguido en su escuela porque no tiene novia o no tiene novio, porque esa es la moda hoy día, que de los 11 años ya tengan novios, que a los 13 ya estén embarazadas, eso ya es moda. Y entonces un jovencito que diga: no, porque yo me estoy guardando para mi esposo, para mi esposa, que no lleve una larga lista de noviazgos, que no ande de mano en mano, eso ya le causa una persecución. Porque nuestra cultura va en contra de la cultura de este mundo. Porque nuestros principios van en contra de los principios de este mundo. Por eso es que con toda seguridad le digo que si usted en todas partes cae bien, entonces examínese, porque algo no está bien. Porque no podemos ser aquí en la iglesia hijos del Señor, ¿verdad? Y supuestamente tener una vida en santidad, pero pues a lo mejor en la universidad ser conocidos como el alma de la fiesta, ¿no? Algo no está congruente. Cuando nosotros hacemos lo contrario de lo que a Dios le agrada para encajar en el mundo, para no ser perseguidos, para no ser vituperados, para evitar caerle mal a las personas, entonces estamos en contra de lo que la palabra enseña, porque lo que la palabra enseña es que nosotros tenemos que agradar a Dios antes que al mundo. Eso es lo que la palabra enseña. Yo tengo que agradar a Dios antes que a mi amigo o que a mi amiga de la escuela, antes que a mi papá o a mi mamá, antes que a mi suegra, antes que a mi amigo, antes que a mi vecino, antes que a mi compañero de trabajo, antes que a mi
¿cómo se llame? La persona con la que tengas la relación y en algún momento te veas presionado a hacer algo que a Dios no le agrada. Entonces, por eso es que los cristianos constantemente a lo largo de nuestra vida, en todos los círculos donde nos movamos, alguien nos va a perseguir. Porque siempre va a haber alguien que esté completamente en contra de lo que la palabra, lo que la palabra enseña. Siempre en algún momento de tu vida te vas a topar con alguien que no está de acuerdo con los principios que tú practicas. Siempre, siempre. Y eso es desde nuestros niños que están en la escuela hasta ya los que están grandes en el trabajo. Siempre, siempre va a haber persecución. Pero nuestra actitud no debe ser una actitud de que, bueno, este me deseó el mal, yo ahora le voy a hacer peor. Este no me saluda, yo tampoco lo voy a saludar. Este no me habla, pues yo tampoco le voy a hablar. Porque esas son actitudes infantiles, inmaduras y anticristianas. Nuestro deber es amar a las personas. Nuestro deber es dejar que el Señor tome venganza por nosotros. Nuestro deber es orar al Señor porque Él es nuestro juez. Él es quien está intercediendo delante del Padre día y noche por nuestra causa. Claro, aquí hay varias situaciones que nosotros tenemos que evitar. Cuando la palabra dice gozaos y alegraos, actitud número 1 que debemos evitar es desquitarnos de la otra persona que nos está persiguiendo como lo haría un no creyente. Espérate. Mi hijo dice que me olvidé de las diapositivas. Desquitarnos como lo haría un no creyente. La otra situación que debemos evitar es conmiserarnos. Ay, pobre de mí, nadie me quiere. Y hacer como hacen los perritos. Ya ven que los perritos lamen sus propias heridas. Eso es conmiserarse. Eso tampoco lo enseña la palabra. Tampoco enseña la palabra que entonces tenemos que fingir, ¿verdad? Que estamos bien cuando no, porque y aguantar y soportar todo lo que la gente quiera hacer con nosotros, porque entonces eso se llama masoquismo. Todas esas 3 actitudes son incorrectas. Lo que la palabra nos enseña es que a pesar de que te hagan lo que te estén haciendo, no pierdas tu gozo. Que a pesar de que te hagan lo que te estén haciendo, no pierdas tu alegría. ¿Por qué? Porque hay un motivo. Porque tu galardón es grande en los cielos. Porque todos, absolutamente todos, aún Jesucristo mismo, fue perseguido. Entonces, ¿por qué tú no? O sea, ¿quién eres tú como para que no te persigan? No, si al mismo Hijo de Dios lo persiguieron. Entonces, deja de andar quejándote, deja de andar llorando que nadie te quiere, que todos te odian, deja de andar conmiserándote, gózate en el Señor, alégrate en el Señor y espera en Él, porque Él hará. Esa es la actitud de un cristiano maduro. ¿Es difícil? Es difícil. Pero también la Biblia enseña que eso no lo voy a hacer por mis propias fuerzas, porque si eso lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, estamos perdidos, porque por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer, ni siquiera soportar la persecución. Nada en nuestras fuerzas podemos hacer. Para poder perdonar, para poder amar, para poder dejar mi corazón libre de rencor y de amargura, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Solos no podemos. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero no es imposible, porque si fuera imposible, Dios no nos los pediría. Si fuera algo que nosotros no podemos hacer, simplemente no sería algo que el Señor nos esté demandando en su palabra. ¿Cierto? Porque el Señor no puede pedirnos en su palabra algo que nosotros no podemos hacer. Sin embargo, Él nos está diciendo: hablaron mal de ti, mintieron, te calumniaron, te difamaron, gózate. Te sacaron la lengua, no te saludaron, gózate. ¿No?
¿Por qué? Porque nuestro Señor, ¿verdad?, que es quien todo está observando, tiene un galardón grande para nosotros. Y qué mayor galardón que poder decir que vamos a estar en su presencia, independientemente de lo que sea, ¿verdad? Vamos a ver unos versículos. Siguiente. A ver, le voy a pedir a la hermana Ever que nos lea, que vaya buscando por favor Juan 16:33. Rocío, Lucas 6:22. Jessy, segunda de Timoteo 3:12. Hermana Lulú, Romanos 12:2. Johan, Daniel 1:8. Y vamos a ver en conclusión, ¿verdad?, cuáles son esas razones por las cuales somos perseguidos y de qué manera, ¿verdad?, sustentándolo con otros versículos bíblicos. Somos perseguidos por causa de nuestra fe. ¿Quién tiene Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Exacto, la palabra nunca dice, no, es que aquí todo va a ser color de rosa. No, nos enseña la palabra, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor, ¿verdad? Él no nos promete una vida cero problemas, ¿verdad? Como muchos predican hoy en día, ¿no? Que ven a Cristo y se acaban tus problemas. No, la misma palabra nos enseña, ¿verdad?, que en este mundo seremos atribulados, pero que confiemos, porque el Señor ha vencido al mundo. Amén. Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, está sustentado con varios versículos a través de la palabra, ¿verdad? Vamos a ser vituperados. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Por eso les decía, ¿verdad? Aquel que no ha padecido o no está padeciendo persecución, examínese, algo anda mal, porque dice la Biblia que todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces, si a usted, a todo el mundo le cae bien, hay que ver, ¿no? Otro de los motivos por los cuales somos perseguidos es porque vivimos bajo los principios del reino versus la corriente de este mundo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, el Señor, ¿verdad?, nos dice que no nos conformemos a la mentalidad de este siglo, de esta sociedad. Nosotros como hijos de Dios somos completamente contracultura, ¿sí? Completamente contracultura. Hoy día la sociedad te dice, no, pues es que cada quien puede ser lo que se crea, ¿no? Tú eres hombre, pero si tú te crees mujer, eso está bien, ¿no? Tú eres hombre, pero si tú te crees un carro, un caballo, eso está bien, ¿no? Eso es lo que enseña la sociedad hoy en día, pero eso no es lo que enseña la palabra. Entonces, nuestros principios siempre van a ir en contra de lo que el mundo dice. Amén. Daniel 1:8. Otra razón por la cual somos perseguidos es por la presión constante de amigos, familia, trabajo, sociedad caída, etcétera, para desistir de nuestra fe. ¿Qué dice Daniel 1:8? Y Daniel. Su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, y
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Amén. Todos conocemos la historia de Daniel, ¿verdad? Que fue uno de los jóvenes exiliados a Babilonia, una cultura pagana, una cultura donde aún tenían que adorar al rey de ese imperio, una cultura donde comían alimentos dedicados a sus dioses, una cultura donde aún su propio nombre fue cambiado por el nombre que agradara a una divinidad babilonia. Y aún así, dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Sabemos que aún a pesar de que le querían poner alimentos dedicados a los ídolos, Daniel no cedió a esa situación y Dios lo respaldó. Sabemos que Daniel oraba, ¿verdad?, 3 veces al día. Sabemos aún a pesar, ¿verdad?, de que se les prohibió orar, Daniel fue fiel a sus principios. Daniel fue fiel a lo que había aprendido de la ley del Señor. Sin embargo, todo eso se desencadenó ¿en qué? En una persecución. En una persecución donde le hicieron todo un complot, ¿verdad?, para que Daniel muriera. Sin embargo, el Señor lo rescató, aún de la boca de los leones. Amén. Por su lealtad, por su fidelidad a los principios bíblicos que él vivía. ¿Y cómo reaccionar ante la persecución? Tomar la decisión de guardarte para Dios, como lo hizo Daniel, lo acaba de leer Johan, ¿verdad? Confiar en Jesús, porque Él ya venció al mundo. Ya lo leímos en Juan 16:33. Y vamos a leer el último versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 15. ¿Qué dice? ...4 del 12 al 15... Primera de Pedro. Amén. 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 ¿Quién dijo yo? A ver. Sí, léelo. Amados, no os sorprendéis del fuego, prueba o no sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de padecimientos de Cristo, para también en la revelación de su gloria os gocéis con una gran alegría. Si no sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que no nos sorprendamos cuando pasemos por las diversas pruebas. No nos sorprendamos. Hay gente que se sorprende. Ay, no, pero ¿por qué si estoy viniendo a la iglesia me pasa esto? Ay, no, pero ¿por qué si yo busco al Señor me pasa esto? Ay, pero ¿por qué si yo soy una persona de oración, Señor, me está pasando esto? Ay, pero Señor, no te sorprendas. No te sorprendas, dice la Biblia. No te sorprendas de lo que te está pasando, ni reniegues del Señor, ni preguntes por qué, ni digas que para qué todo el tiempo vas a la iglesia, si de todas maneras el Señor no está pendiente de ti, si el Señor te descuidó, si el Señor no te está cuidando, porque ahorita mira lo que te está pasando. No te sorprendas, dice la palabra. No te sorprendas. No te sorprendas. No te sorprendas de todo lo que te está pasando, porque si eres un verdadero hijo de Dios, te va a pasar eso y más. De una vez te lo digo, te va a pasar eso y vas a tener que aprender a soportar eso y más, porque el Señor está contigo. Y todo eso, ¿verdad?, que nos pasa es una bendición, porque es una bendición participar de los sufrimientos de Cristo. Y eso lo tenemos que tener claro como cristianos. Nadie dijo que los cristianos están exentos de sufrimiento. Nadie dijo
que los cristianos están exentos de las pruebas. Nadie dijo que los cristianos todo iba a ser color de rosa. Quitémonos esa idea de la cabeza. Todos nosotros estamos pasando situaciones difíciles, unos de una manera, unos en su salud, otros en sus finanzas, otros en las relaciones familiares. Y el hecho de que a lo mejor nos veamos aparentemente bien fuertes, ¿verdad? No quiere decir que no estemos pasando las pruebas, porque cada quien tiene su forma de pasar sus pruebas, ¿verdad? Algunos lo dicen, algunos no lo dicen, algunos prefieren llorar en la intimidad con el Señor. Pero te aseguro que así como tú tienes pruebas, yo también las tengo, y el que está sentado al lado tuyo y el que está sentado detrás y al frente también las tiene. Todos nosotros tenemos pruebas. No te conmiseres pensando que nada más tú tienes problemas o que nada más tú tienes pruebas. Que a los demás, que a lo mejor no sabes como dice el dicho, ¿verdad? La gotera de la casa ajena. No quiere decir que la vida del hermano sea color de rosa. Todos tenemos situaciones. Todos tenemos situaciones, amados hermanos. Todos. Todos. De diferentes maneras. Todos estamos siendo probados. Pero solamente, como dice Pedro, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos salir avante en todas esas situaciones. Amén. Te invito a que te pongas sobre tus pies y vamos a orar.